Gracias, señor presidente. Yo lamento mucho la estructura del debate, donde quienes somos la oposición tenemos, no sé, un quinto o un sexto del tiempo que tiene el gobierno y sus partidos para expresar los términos del proyecto. Y lamento también que varios representantes y senadores hagan alusión a la posición del Centro Democrático sin siquiera oírla. Y me parece que después de esa invitación que hiciera el senador Roy Barreras y algunos miembros de la Unidad Nacional, invitando a que el Centro Democrático participe en las discusiones de la paz, pues estos son los espacios. Si hay tanto interés en hablar con la oposición, ¿por qué no nos dan los espacios para hacerlo? Yo sí quisiera decir lo siguiente, representante Navas Talero, esto no es un debate entre la guerra y la paz. Todos los colombianos queremos la paz, excepto los que andan con fusiles y que pretenden que esos fusiles les sirvan para no pagar cárcel por sus crímenes, para ocupar espacios políticos que no se han ganado con votos y que con esos fusiles pretenden además amilanar la democracia colombiana. El debate no es la paz, el debate es cómo llegamos a la paz. Este gobierno ha decidido que para llegar a la paz hay que negociar con el terrorismo. Y podemos estar de acuerdo. El problema son los términos de la negociación, lo que estamos pidiendo a cambio de esa negociación, porque se equivocan quienes creen que por firmar un papel va a surgir la paz. Yo oí aquí varias intervenciones muy importantes a propósito de los procesos de paz de los 80s y de los 90s, y decían que esos procesos funcionaron, y funcionaron, claro, en términos de que sus dirigentes se desmovilizaron, ocuparon sectores políticos, pero el mal ejemplo, doctor Serpa, quedó dado después de la Constitución del 91, y eso es lo que es triste para Colombia. Después de las palomas de la paz que pintáramos cuando éramos niños aquí en la Plaza de Bolívar bajo el gobierno de Belisario Betancur, vinieron los horribles 90, que fue la época de violencia más cruenta de la historia reciente de Colombia. Porque le estamos dando un mensaje equivocado a los colombianos. Porque dígame qué piensa un campesino colombiano que ha tenido que aguantar la pobreza, la falta de salud, la mala educación, cuando al final de la vida los beneficios van para el que se hizo guerrillero y anduvo asesinando gente. Esto es un tema central, honorables miembros de las comisiones primeras, y es cómo vamos a manejar una paz, no para que diga paz en el título, sino para que efectivamente le traiga paz a los campos de Colombia y a las ciudades de Colombia. Nosotros, a diferencia de lo que ha dicho varios de los intervenientes en este debate, que es que nos oponemos al proyecto, no es cierto. Hemos traído 12 proposiciones bien pensadas sobre los temas de fondo, porque he oído también en los representantes y senadores del gobierno que no quieren zonas de distensión. En eso estamos de acuerdo, nadie se opone a las zonas de concentración. Recuerdo, el presidente Uribe fue el primero que habló de las zonas de concentración en este debate. Pero entonces es menester de este Congreso diferenciar una zona de despeje de una zona de distensión, de una zona de ubicación temporal. Por eso el Centro Democrático trajo unas características de lo que consideramos que puede ser entendido como una zona de ubicación temporal o de concentración, manteniendo la prohibición para que no haya zonas de despeje en el país, donde, entre otras cosas, podamos que las autoridades locales tengan palabra en la decisión sobre el territorio, porque no es aceptable que aceptemos el centralismo de las decisiones, doctor Serpa. Así como las comunidades protestan por la minería en los páramos, tienen derecho a exigir que las zonas de ubicación temporal no se hagan en sus jurisdicciones, o que si se hacen en sus jurisdicciones haya posibilidad de exigir garantías del gobierno. Hemos traído esta serie de proposiciones sobre la base de que la Unidad Nacional esté dispuesta a buscar soluciones para los colombianos. Yo no quiero hacer la larga lista de escándalos en las que nos ha tenido este gobierno desde que inició este año, porque empezamos con Isagen, Reficar, los niños muriéndose de hambre cada semana por negligencia del Estado. Seguimos con el escándalo de la policía, el tráfico de favores, las chuzadas a periodistas que después son despedidos y se quejan de que el gobierno ha mandado a sacarlos.
El gobierno hoy tiene una aceptación del 16%, honorables representantes y senadores, o 15, y en algunos 13, y está caminando en una delgada línea frente a la opinión pública. Yo le quiero pedir a este Congreso, a estos representantes de las regiones de Colombia, que no sean inferiores al reto que supone representar a los colombianos que están dispuestos a aceptar esta negociación con las FARC. Necesitan también garantías. No se pueden permitir en el país nuevas zonas de distensión. Y si, como lo han manifestado quienes han hablado en nombre de los partidos de la Unidad Nacional, tampoco ustedes quieren zonas de distensión, dejémoslo muy claramente establecido: que se prohíban las zonas de despeje, que se permitan las zonas de ubicación temporal con reglas precisas y claras, con delimitaciones claras para que los ciudadanos tengan la absoluta tranquilidad de que no habrá atropellos por parte de las FARC y del grupo terrorista que lo acompaña en este nuevo proceso. Porque el gobierno, honorables senadores y representantes, no tiene hoy la entidad política ni el respaldo ciudadano para ir en contra de la voluntad mayoritaria de los colombianos, que rechazó enérgicamente los hechos sucedidos en Conejo, en La Guajira. Ese hecho marca un hito dentro de esta negociación. Es el hecho más grave sucedido desde que iniciaron estos diálogos, incluso mayor que los asesinatos de los militares en el Cauca, porque lo que mostró es que el gobierno no tiene capacidad de control sobre los jefes de las FARC. Ni siquiera saben dónde están, senador Serpa. ¿Cómo es posible que dijeran que se estaban violando las normas de juego y que en las horas que los colombianos por redes sociales, por televisión, seguimos en directo la presencia del grupo armado, no hubiera la presencia del Estado con la fuerza pública para evitar semejante atropello? Se dejó concluir el hecho en absoluta flagrancia en contra de los ciudadanos de Conejo. Y después el presidente Santos se echa un discurso diciendo que va a hablar con Cuba y con Noruega. No hubo una sola consecuencia real para un grupo terrorista que violó las reglas y que puso en peligro a la comunidad de Conejo. ¿Qué habría pasado si un fusil se le suelta un tiro y mata a un niño colombiano? ¿Qué habría pasado si hay una rechifla en Conejo y las FARC deciden liquidar al pueblo entero? Esos son hechos de infinita gravedad que exigen que este Congreso y el país entiendan que con las FARC no estamos jugando. Este es uno de los grupos terroristas más poderosos que conoce el mundo, con mayor número de secuestros, con mayor número de reclutamiento de niños en el mundo, que ha obligado a las niñas guerrilleras a hacerse abortos, que ha vulnerado los derechos de las comunidades, aún poniendo minas antipersonales en la entrada de las escuelas, que ha dinamitado las vías de comunicación escasas de los colombianos más pobres en el campo colombiano. Aquí lo que el Centro Democrático quiere proponerle hoy a las comisiones primeras de Senado y Cámara es que seamos serios frente al deber de garantizarle la seguridad a los colombianos. Porque por firmar papeles no surge la paz. La paz surge de la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. La paz surge de que los ciudadanos respeten la ley, porque saben que la ley está hecha con justicia y porque sus representantes están a la altura de los debates. La paz surge, no, senador Navas Talero, no de anhelarla, sino de construirla. Y construirla pasa por entender que la ley tiene que tener un valor prioritario dentro de las sociedades. Yo lamento que el señor ponente diga que hay que quitar la frase sometimiento a la ley, porque eso va en contra de la justicia transicional. Senador, la justicia transicional también saldrá por ley, aunque sea con facultades extraordinarias, como lo pretende este gobierno, pero será una ley de la República. No podemos jugarle en contra a la ley colombiana, porque cada vez que aquí estamos en este juego de hacer una ley, quitarle un pedazo y a los pocos años volverlo a meter, lo que estamos diciendo es que la ley es simplemente coyuntural, como nuestra Constitución, que la reforman para un plebiscito amañado,
o como la reforman para hacer un congresito y evitar que haya debates serios sobre los temas de fondo del país. Porque lo que se le viene al país después de todo esto será, honorable senador Serpa, que ya este Congreso no va a discutir los grandes temas, porque todas las leyes para el proceso de negociación con las FARC va a salir por decreto, con las facultades extraordinarias que este Congreso le está entregando al presidente. De manera que aquí estamos destruyendo nuestra democracia. Este tema de las zonas de despeje y la diferenciación precisa de las zonas de ubicación temporal tiene que ser una prioridad para quienes son amigos del proceso, para quienes, y como lo es para quienes no somos amigos. Porque yo creo que todos los colombianos entendemos que no se puede hacer un nuevo despeje, porque el recuerdo del despeje, de los abusos que cometió la FARC, es que acuérdense, senadores, la cantidad de secuestrados que estuvieron encerrados en el Caguán, acuérdense de cómo salían las FARC a secuestrar la gente en el Huila y a tomarse los edificios enteros. Acuérdense cómo podaron los árboles de una carretera en el Huila para obligar a aterrizar un avión de donde secuestraron al doctor Hechem. Acuérdense lo que le sucedió a Colombia y la cantidad de consecuencias que eso tuvo para los años venideros. Este Congreso no puede simplemente extender una carta abierta para que un gobierno que está presionado para sacar esta negociación adelante simplemente vaya a entregar nuevas cosas. Senador, un minutico para que cierre, por favor. Es deber, gracias presidente, es deber de este Congreso imponer una reglamentación clara y precisa que le permita al gobierno adelantar estos diálogos, concentrar a las FARC en puntos específicos del territorio sin vulnerar el derecho a la seguridad de los colombianos y devolviéndole a los colombianos, mediante la ley que expide este Congreso, la tranquilidad de que el gobierno y los partidos de gobierno como la oposición tienen siempre por encima la mirada en el pueblo colombiano. Gracias, señor presidente.